podemos solucionar, pero no podemos estar todas las semanas en la primera chanta, porque el metro se popular, cómo se conforman ustedes, cuáles fueron los desafíos, las necesidades. Bueno, la cooperativa nuestra, La Cacerola, fue fundada en una asamblea, ¿no es cierto?, que se realizó en agosto de 2002, pero en realidad ya había varios meses que estábamos trabajando desde la Asamblea Popular de Plaza Almagro. O sea, un grupo de nosotros habíamos participado ya en las jornadas del 19-20 de diciembre y después participamos en las sucesivas que se hacían todos los viernes. Recuerdo que marchábamos a Plaza de Mayo, pero desde los comienzos una de las cosas que distinguió a nuestra cooperativa, si bien a nuestra asamblea, era que además de marchar, reclamar y denunciar, le dábamos mucha importancia al hacer, tratar de construir frente a esa Argentina que se había hundido, la habían saqueado, etc., reivindicar la necesidad de hacer otra cosa, pero mostrándola en hechos, no solo en palabras. Y bueno, entonces desde la asamblea se hizo desde compras comunitarias con los vecinos, que llegaron a participar hasta 500 vecinos de la zona, en su punto predominante, ¿no es cierto? Después se hizo un club del trueque, duró lo que duró esa experiencia. Después se hizo una feria en la propia plaza, donde se vendían los productos que ya no se podían vender en el trueque. Muchas actividades culturales, recuerdo que se juntaban en algunas ocasiones centenares de chicos y sus padres los fines de semana, donde se hacían actividades culturales de distinto tipo. También se hicieron muchos debates, mesas redondas. Ahora, de todo eso que nosotros hacíamos y lo disfrutábamos realmente, pero en realidad casi desde el comienzo nosotros pensamos que el eje tenía que ser el trabajo. Y entonces se formó una comisión de desocupados, que era una de las áreas de la asamblea, y ese grupo fue el que trabajó, preparó el proyecto, hizo los vínculos, etc., para lo que después llevó el 15 de agosto a la fundación de la cooperativa, que ya se hizo en los fondos de este lugar, los entonces fondos.
Este lugar, ¿cómo lo conseguimos? Nosotros teníamos vínculo, algunos de nosotros nos conocíamos con los compañeros de INPA desde el tiempo anterior, desde la lucha de los metalúrgicos. Y bueno, de ahí en la plaza empezamos a hacer cosas con INPA, también entre otras compras comunitarias. Y cuando empezamos a buscar un lugar donde funcionar, donde la cooperativa pudiera trabajar, fuimos a ver a los compañeros de INPA. Y a través de ellos, que nos comunicaron con el entonces director del CGP número 6, de aquí de la zona, este lugar en realidad el director del CGP lo tenía reservado. ¿Esto qué era? Decimos por ahí, era un balcón incendiado en el fondo, con paredes que tenían unos 10 centímetros de moho, y del cual habían surgido una pequeña bosque natural. Todo incendiado, y acá adelante había 2 letrinas, una pequeña habitación, un piso de cemento y una entrada que era de una puerta de acero. Bueno, no era acero, era de metal, digamos, un portón. De metal, que es lo que los que nos recuerdan de esa época siempre vienen buscando el portón, y claro, ya no lo reconocen. Era muy precario realmente, muy precario. Cuando el director del CGP nos trajo un día con la llave para que lo viéramos, que fue antes, lógicamente, de agosto, fue a fines de abril del 2012. Entonces recuerdo que nos dijo, bueno, si no les gusta, no me puteen, porque esto está en condiciones, es lo que tenemos. Y realmente era requete precario, pero para nosotros igualmente es muy importante. Teníamos bastante ganas de hacer y de cambiar, pero bueno. Los trabajos desde ese fines de abril hasta septiembre hicimos a pulmón, dirigidos por un albañil. Fue lo único que podíamos pagar, contratar con un albañil, y los demás haciendo todo de peones del albañil. Se hicieron una serie de refacciones para combatir el tema de la humedad, hacer de nuevo las paredes. Bueno, ahí aprendimos, yo por lo menos, algunas cositas de eso. ¿Cuántos compañeros fueron en este proceso de armar el lugar y cuántos quedaron efectivamente en la cooperativa de trabajo? ¿Cómo se fue dando ese proceso de organizarse en una cooperativa? Mira, participaron como cerca de unas 20 personas de la asamblea, algunos compañeros que tenían trabajo y lo hicieron en forma solidaria. Los padres de algunos, por ejemplo, me recuerdo que la primera instalación eléctrica la hizo el papá de uno de los queridos compañeros de la asamblea de Plaza Almagro. Así que habremos sido unos 20. Después en la asamblea en sí, ya de fundación, participamos 11, que fuimos los que fundamos. De esos 11, hoy en día quedamos 2 nada más. Walter y vos. Sí. Aunque hubo 2 más que entraron inmediatamente después y que eran, aunque no estuvieron en la asamblea de fundación, pero eran de la asamblea de Plaza Almagro. Tenían algún vínculo con la asamblea. Y bueno, fue lógicamente difícil ese proceso. Logramos finalmente hacer una cuadra, como se le llama la parte donde se elabora la panadería, digna, aunque modesta, no teníamos azulejos en una época, se pintó con la pintura adecuada. Y bueno, y al mismo tiempo nosotros veníamos haciendo también a través del CGP y del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, al cual ya habíamos ingresado de la mano de INPA. Nosotros sabíamos, y se nos comunicó y se nos invitó a participar en un programa que estaba armando la Dirección de Comedores del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que no tenía la gestión de hoy, lógicamente. En esa época se había generalizado que no solo se desmayaban los niños de primaria en las escuelas por falta de comida, también se desmayaban en las secundarias. Entonces se armó de urgencia un programa, porque no existía alimentos para los chicos de media.
se armó de urgencia un programa para darles alimentación. Y recuerdo que se nos invitó a participar, lo hicimos 2 cooperativas, la nuestra y una que eran chicos de una escuela de gastronomía de la ciudad. Bueno, y esto lo empezamos a hacer en septiembre, de septiembre a diciembre, ese trabajo, que fue también bastante duro para nosotros porque no estábamos acostumbrados a un colectivo que se estaba construyendo, mucho sacrificio, mucha colaboración también de los directores, de los funcionarios, los recordamos siempre con mucho reconocimiento porque creían en lo que estaban haciendo también, cosa que muchas veces no sucede. Y bueno, ahora, ¿qué pasó? Que cuando llegamos a fin de año, ahí se planteó una crisis importante porque esto se había hecho en algunas escuelas como un intento, una prueba piloto, y con una caja chica que manejaba la dirección. Y cuando se encontraron con que al año siguiente, 2003, lo que había que hacer era generalizar eso a todas las escuelas medias de la ciudad, porque todos lo necesitaban, no había normativa. ¿Por qué? Porque las cooperativas teníamos prohibidos ser proveedores de la ciudad. Y por otra parte tampoco había un presupuesto, teníamos que entrar en todo caso por un programa especial. No podíamos participar de las licitaciones, no podíamos licitar, no podíamos. Entonces, allí vino un año durísimo que fue 2003 y hasta unos meses de 2004, hasta que le encontraron la solución, que finalmente fue por decreto el entonces jefe de gobierno Ibarra, resolvió que un 3% de todo el presupuesto que manejaba para los alimentos esa dirección se pudiera aplicar a un programa especial para unidades productivas de tipo solidario. Esto se logró arreglar casi ya cerca de la mitad de 2004. Mientras tanto, bueno, vino para nosotros un tiempo heroico, durísimo, porque bueno, lo que hacíamos, pan caliente, relleno, que lo habíamos aprendido de un compañero que lo había traído de Centroamérica. Lo aprendimos a hacerlo muy bien, la verdad, muy sabroso, lo vendíamos muy bien en las plazas, un poco en las puertas de algunos colegios también. Y eso, y después hacíamos en el vecindario, empezamos a incorporar factura, pan, y íbamos a la mañana tempranito tocando las puertas, los encargados de los edificios, pero se imaginarán que con eso no se podía completar los ingresos. Tuvimos mucho tiempo, todo el 2003 ganando 200 pesos, que por otra parte se había hecho un programa de apoyo al autoempleo, que también fue producto de esta administración y de esa emergencia que vivía el país y la ciudad. O sea que prácticamente ganábamos eso y podríamos a lo sumo juntar, después de pagar los gastos, unos 100 pesos más para cada uno, 300 pesos como mucho, así tuvimos bastante, casi 2 años así, con muy pequeñas mejoras. Empezamos a hacer algunos productos para los trabajadores de INPA, también les llevamos el pan y la factura, pero fue en general un periodo durísimo. En 2004 entonces se logró con la nueva normativa, se retomó el programa y ahí ya empezó un periodo donde de todas maneras fue difícil porque los márgenes que dan ese tipo de compras por parte del Estado son pequeños. Por un lado había ese tema, había un problema de financiamiento muy difícil. Nosotros lo hicimos con préstamos de algunos familiares, de la misma manera que las primitivas instalaciones, los primeros hornos muy rudimentarios, lo que llaman tipo pizzero, la instalación de gas, que acá no había nada de eso, ¿no es cierto? Todo eso se hizo con préstamos que en algunos casos nos costó hasta 6-7 años terminar de devolver, de gente que fue muy solidaria. Recuerdo inclusive el director de comedores entonces, él puso de su bolsillo. Nos adelantó porque nosotros no teníamos ni para pagar los insumos. O sea que, digamos, los primeros tiempos hasta que fueron aún ya teniendo esto de todas maneras. Y después porque teníamos otro problema, que era
experiencia que tenían los compañeros que se habían incorporado a la cooperativa, que muchos venían ya de la desocupación después de varios años, algunos, los más jóvenes, nunca habían conocido un trabajo con horario, un trabajo, digamos, con todas las condiciones que implica. Venían de la precarización total. Entonces es muy difícil responder como corresponde, porque estábamos haciendo nada menos que alimentos para chicos en situación de vulnerabilidad. Teníamos el mayor de las obligaciones y compromisos hacia ellos. Y bueno, pero con gente que no venía, no tenía disciplina de trabajo, no sabían trabajar, tenían que aprenderlo todo, siguió siendo un periodo bastante heroico, diría, ¿no es cierto? Pero ya era otra etapa, porque ya teníamos ingresos que permitieron ir mejorando poquito a poco. Y bueno, después vino otra etapa, también nos vimos obligados a hacer otros esfuerzos siempre de nuestros magros bolsillos, pero que fue otra superación muy grande para la cooperativa, porque nosotros veníamos peleando desde que entramos prácticamente acá por hacer la habilitación de los usos, como se le llama, es decir, poder hacer una panadería, pastelería. Todavía no teníamos en mente hacer el bar-restaurante en el que estamos ahora, pero simplemente para vender productos de panadería y pastelería había que tener una habilitación. No existía otra aberración de las legislaciones que respondían a otro país, porque para hacer una cuadra de panadería, la ley decía que había que tener por lo menos 180 metros cuadrados la cuadra. ¿Esto por qué? Porque la ley tenía casi 50 años. De la época en que estaban aquellos hornos de barro que aparecen en las películas, o algunos nos habrán contado a los abuelos, hornos de barro, se amasaba a mano, entonces las mesas donde se amasaba eran larguísimas, y entonces por eso tenía que tener 180 metros cuadrados. Pero ya en esa época yo veía y le preguntaba a los funcionarios que miraban, bueno, le decía, pero ¿cómo si yo veo lugares donde panaderías donde el horno está hasta en el salón donde se vende? ¿Cómo es posible? Y bueno, de alguna manera esas cosas en Argentina también sucedían, ¿no es cierto? Lo que se suponía que era ilegal, en cambio, sin embargo, estaba generalizado en toda la ciudad de Buenos Aires. Pero hubo que esperar 3 o 4 años hasta que se hizo una modificación por decreto, por la cual aquellas panaderías que tuvieran hornos rotativos podían ser exceptuadas de esa cantidad de metros cuadrados. Recién ahí pudimos pudo avanzar el trámite de habilitación de la cooperativa, de los usos, la habilitación comercial y productiva. Y bueno, allí lo que sucedió que descubrimos que para poder habilitar, entre otras cosas, había que obtener un local de venta de los productos a la calle. Y dijimos, bueno, ya que acá estaba vecina a nosotros la Facultad de Ciencias Sociales, y pensamos, bueno, ya que tenemos que hacer eso, que iba a ser otro esfuerzo tremendo, porque ¿cómo hacíamos? Todos los arreglos que hubo que hacer y la construcción, porque para habilitar también hubo que hacer una serie de reformas en el conjunto, ¿no? La parte productiva, y además había que hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Y entonces dijimos, bueno, nuevamente va a tener que... Era el momento donde después de trabajar un par de años en los refrigerios para los chicos de escuelas medias, podríamos decir que podíamos empezar a mejorar bastante nuestros ingresos, pero bueno, resolvimos poner todo el excedente en la construcción de esto que ustedes ven acá y de cosas que hicimos. Este es un local de planta baja y primer piso que para nosotros era casi un sueño, que lo hicimos también en colaboración con una cooperativa, MTL, es una cooperativa de construcción de vivienda. Los compañeros vinieron y bueno, nos cobraban solamente los jornales, no nos cobraban la dilución de obra. Nos ayudaron, por ejemplo, esos vitrós tan lindos, que me parecen hermosos, que detrás nos los consiguieron ellos, en otra casa que está
estaban construyendo un edificio antiquísimo, entonces eso lo iban a tirar abajo y venderlo todo, así que nos salió muy barato. Bueno, toda nuestra historia está llena de un sacrificio muy grande nuestro, pero también de muchísimos compañeros, esto que yo les decía, de la asamblea, vecinos, otras cooperativas, INPA, hacia la cual nuestro agradecimiento será de toda la vida, sin las cuales tampoco esto hubiera podido ser. O sea que las redes sociales nosotros nos hicimos participando. También durante muchos años tuvimos una organización de microemprendedores, que eran emprendimientos más pequeños que nosotros nos reunimos acá en el fondo, en la cuadra nos reunimos durante años. Eran de casi todos los barrios de la capital. Siempre el trabajo en red. Gracias a eso sobrevivimos nosotros, fuimos creciendo y lo mismo lo hicieron otros. Bueno, y después, ya cuando pudimos construir esto, los chicos, y no solo los chicos, los docentes, los no docentes de la vecina facultad, lo hicieron en su casa, acá durante el fin de 2006 hasta 2010, que fue cuando estuvieron, esto estaba mañana, tarde y noche, hasta las 11 de la noche, lleno, y sobre todo en los horarios picos no se conseguía una mesa. Y bueno, lo adoptaron casi como un lugar donde hasta clases han dado acá, seminarios, hacían reuniones. Fue muy bueno, una linda experiencia también, que entablamos muchos vínculos con los chicos muchos venían a hacer sus trabajos prácticos, en la cooperativa hicieron trabajo, muchos, nos dejaron muchos testimonios de lo que hicieron también. Esa fue otra cosa muy interesante, muy buena. Me había olvidado en el medio, en 2004, cuando estábamos peor, cuando estábamos sin nada, como les conté, vendiendo en las plazas, el pan caliente relleno, nosotros a través del movimiento de Empresas Recuperadas habíamos ingresado al programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, gracias a eso hay una concepción que tenía y sigue teniendo, la concepción afortunadamente de esa facultad, que es una idea de una facultad abierta a la sociedad, no de espaldas a la sociedad. Y bueno, por eso daban una cabida importante a todo lo que fue el movimiento de Empresas Recuperadas, y empezamos a hacer una serie de intercambios y de experiencias comunes con la facultad, hasta que, viendo ellos que habíamos quedado en una situación tan terrible, entonces gente del equipo de extensión universitaria presentó una moción en el Consejo Directivo de la facultad para que se nos diera un espacio en el que desde entonces estamos, en el segundo piso, de Juan 480, y es un stand pequeño, porque lógicamente la facultad no tiene espacio, le falta espacio para todo, donde hacemos una doble tarea: ofrecer nuestros productos a toda la comunidad de la facultad, a precios, por supuesto, como también los acá, bastante inferiores a los del mercado, y también a la vez el compromiso de difundir ante los estudiantes y ante toda la comunidad de la facultad la experiencia del trabajo autogestivo, de la economía social, de las empresas recuperadas. Eso ha sido una cosa muy, muy buena también. La verdad, nuestro agradecimiento a la construcción de la facultad y a los compañeros además que empujaron, que me concentraron, dijeron, bueno, pero nosotros podemos hacer algo, no puede ser. En este caso son graduados, no solo los estudiantes, gente que tiene una concepción de la universidad de la cual aprendí mucho. Yo he sido estudiante universitaria, pero muchos años atrás, todavía no habían estas experiencias. Eso fue una cosa muy hermosa realmente. Bueno, eso nos ayudó mucho en el peor momento, hasta que se volvió a reabrir la posibilidad de hacer las viandas. Después, entre todo esto, gracias a todo esto fue que construimos esto, y bueno, ya entramos en una etapa mucho mejor para la comunidad, donde pudimos empezar a realmente lograr que los compañeros tengamos un ingreso digno, que está, yo diría que igual o por encima de los sueldos de convenio, tanto de pasteleros como panaderos, como de gastronomía, con
la aclaración de que gran parte de los trabajadores de esos rubros están en negro, por lo tanto ganan la mitad de lo que dicen, ¿verdad? Y después otra serie de cosas que para nosotros es muy importante, la capacitación, sobre todo, de los compañeros. Aquí, además de talleres sobre economía social, trabajo autogestivo que se han hecho a lo largo de años, también se hizo permanentemente la educación, la formación de tipo técnico, los cursos de maestro pastelero, panadero que se han hecho permanentemente, de chef, en horario de trabajo, pagados por la cooperativa. La capacitación permanente de los compañeros es un objetivo fundamental. Y no solo de los nuestros. Acá han pasado, yo calculo que unos 300 compañeros han pasado desde, recuerdo, un primer grupo de jefes y jefas de La Matanza que nos vieron en un programita de televisión, de aquellas cosas que de tanto, bastante claramente que los hacían, y nos vieron y entonces nos llamaron por teléfono, desde Matanza se venían, y vinieron y hicieron toda su capacitación acá. Bueno, desde eso a trabajadores de comedores populares, de emprendimientos productivos, muchísima gente ha pasado, y ahora mismo acaba de terminar un curso de panadería con compañeros de una cooperativa hermana en el COP, que está con nosotros en este programa de refrigerio para los chicos de escuelas medias. Y han abierto ahora su sección panadería, que no la tenían, y bueno, su capacitación la hicieron acá. Siempre esto es una constante de nuestra. Y la otra, también importante, es el tema de cómo le devolvemos a la sociedad los que nos ayudamos y cómo cumplimos en realidad con algo que está en nosotros. Es lo que el trabajo que hemos hecho durante años con distintas organizaciones para la recuperación de jóvenes y no jóvenes también, que habían quedado en situación de calle, o a veces con patologías, enfermedades graves, que no encuentran trabajo vinculado. Si no había en aquella época, ni hablar. Si no había para el que era joven y estaba sano, ni hablar para los que tenían estos problemas. Unos años trabajamos con el Servicio Paz y Justicia. Después hemos trabajado también con programas de Nación, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, y también con programas del gobierno de la ciudad, de Lazos. Entonces han ido viniendo distintos compañeros que vinieron de esas situaciones terriblemente precarias. No todos aguantaron, pero no solamente de ellos, también de toda la historia que yo les conté ha pasado mucha gente, incluso de la asamblea, y si nos referimos brevemente que la mayoría, 9 de los 11 primeros se fueron yendo por distintas razones. Algunos después, cuando empezó a mejorar, a levantar la economía, pudieron conseguir trabajos mejor pagos para esa época que lo que nosotros podíamos pagar. Tenían niños, era comprensible. Otros también se fueron porque no podían asumir un ritmo de trabajo y una disciplina de trabajo como la que necesita una cooperativa, que es un organismo de tipo autogestivo, profundamente democrático, donde todas las decisiones fundamentales las toma el conjunto de los asociados, donde la asamblea es el órgano principal del funcionamiento de la cooperativa, el que tiene más poder por encima del consejo, por encima de todo, donde hay muchos espacios para participar, proponer, pero también es una empresa productiva, de carácter social, pero empresa productiva que tiene que competir en un mercado salvaje, como sabemos, con gente, ni hablemos todos los que están en la zona, que está en negro, la mayoría de la gente gana la mitad que nosotros. Nosotros tenemos que competir estaban instalados en la zona, tenemos que competir con ellos, o con las grandes empresas que son proveedoras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, para eso hay que trabajar mucho, aprender a ser productivo, hay que responder rigurosamente a normas de tipo bromatológico y de seguridad alimentaria, porque está la vida de chicos y de grandes en nuestras manos.
eso hay que ser muy riguroso. Los hábitos que uno trae de la vida familiar, porque muchas veces uno escucha, bueno, pero ¿cómo si en mi casa? Y sí. También es verdad que la mayoría de los accidentes bromatológicos, por ejemplo por Escherichia coli, la mayoría de los muertos no son en lugares, ni siquiera en comercios, son en las casas. Esto generalmente no se sabe, ¿no es cierto? Entonces uno viene con hábitos que no se pueden, hay que modificarlos drásticamente. El hábito es algo difícil de modificar. Así que era necesario un sujeto social, un trabajador, que fuera disciplinado, que no falte, porque si yo falto, primero, no está justificado, ¿no es cierto? Porque la cooperativa, el que falta porque está enfermo y lo demuestra con el correspondiente certificado, le paga todo lo que sea necesario hasta que el médico diga que está de alta. O tenemos días para dar exámenes, o otra serie de licencias especiales, lógicamente por maternidad y muchas otras circunstancias. Pero estamos hablando del que falta, no porque tiene una razón justificada. Y eso, desgraciadamente, en la gente que ha perdido o que nunca tuvo, disciplina de trabajo es muy difícil de lograr. Entonces, si uno falta, sin justificación, primero recarga brutalmente a los otros. Pero además, aún así, si esto supera cierto porcentaje, ya no se puede cumplir. Nosotros sacábamos 2.500 viandas, ahora sacamos 3.300 por día, que salen toda la mañana. Los refrigerios, como la expresión técnica para los chicos. Y además, muchos otros productos que vendemos acá, en filosofía, eventos que hacemos. Entonces, no se puede faltar, porque si falta se cae todo. Se devora el mercado. Y además, otra cosa que pasaba, nosotros tuvimos que aprender de todo esto, fue un aprendizaje tremendo. Yo era una de las que insistía muchísimo que todo se tenía que hacer conversando, cambiando ideas, la importancia de las asambleas en las que seguimos creyendo y practicando. Pero después aprendí, Walter, el actual presidente, fue uno de los que más insistió desde el comienzo, en que teníamos que tener un reglamento interno, que también el INAE es, que entra en la letra fina, porque después está la ley de cooperativas y el estatuto de la cooperativa que se basa en la ley de cooperativas. Pero después hay un reglamento, entra en la letra fina de los derechos y obligaciones. Eso acá se discutió en 2 asambleas, artículo por artículo. Horas y horas estuvimos. Se discutió artículo por artículo. Y lo votamos entre todos. Pero una vez que se vota, hay que cumplir. Porque si no logramos eso, no podemos competir. Nosotros tenemos que demostrar, y además la vida nos lo exige así, que podemos ser tan eficientes como una empresa capitalista. Solo que acá, en lugar de irse los beneficios a un patrón o un grupo de patrones, se reparten entre todos de acuerdo a la decisión democrática de todos. Solo que acá, en lugar de resolver cómo se hace, qué se hace el patrón, o en todo caso el capataz, se resuelven las líneas generales, lógicamente, de la actividad en asamblea. Y después hay un consejo de administración que lo elige la asamblea, que es el que entre asamblea y asamblea aplica los lineamientos que, además de lo que dice el estatuto, lo que dice el reglamento, y después los lineamientos de la actividad que se han resuelto entre todos. Pero así como es muy democrático, también exige mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad de todos los miembros, porque si no somos responsables, y eso es difícil de lograr, porque la gente viene de otra cultura. La década del 90 arrasó, seguramente lo vamos a compartir, arrasó con la cultura del trabajo, pero después con todo valor solidario, colectivo, ¿qué es eso? Y esto, estamos en una lucha, muchísimas cooperativas, organizaciones sociales, de las cuales ustedes son, y qué bueno, gente joven que sigue empujando y tratando de construir, pero es una tarea que demanda mucho tiempo. No se construye una nueva subjetividad de un momento para el otro, ni tampoco se construye solo con los reglamentos. El reglamento justamente hubo que votarlo y aplicarlo y tomar medidas. A veces necesariamente hay que tomar medidas, sanciones, justamente porque el proceso de desarrollo de una conciencia cooperativa es lento y la necesidad de cumplir con el producto que tenemos que llevar en tiempo y forma, en calidad, en condiciones, es de ahora.
no, no podemos existir. Entonces, por eso tiene que haber un reglamento. Pero ojalá algún día ese sueño, quizás un poco loco, que yo tenía, de que el reglamento lo podamos tener escondido en un cajón y que no, ojalá alguna vez no necesitemos estar siempre yendo al reglamento. Pero es un camino bastante largo ese. Bueno, no sé, bueno, hay otra cosa, estoy hablando tanto yo que no, ustedes interrúmpanme, porque si no va a ser aburridísimo. Pero me está faltando, por lo menos de tantas cosas que seguramente me olvido, algo muy importante que es el trabajo de construcción de organizaciones colectivas, que va más allá de la solidaridad. Con tantas veces estuvimos en la puerta de empresas que había que recuperar y adentro, entrando con los trabajadores, o tantas veces estuvimos en tantas marchas acompañando a veces a las organizaciones piqueteras que estaban reclamando también en su momento esos tiempos terribles, soluciones a veces mínimas, ¿no es cierto? Pero desde los comienzos también nosotros entendimos que había que ser parte orgánica y participativa de una construcción mayor, y siempre la pensamos también que tenía que ser. Lo que pasa es que en esos tiempos las urgencias no cantaban ahí, que nosotros consideramos parte de la clase trabajadora, con un trabajo de unas características muy especiales, porque es autogestivo, ¿no es cierto? Nosotros gestionamos nuestra empresa, pero no dejamos de ser trabajadores. Ojalá estas experiencias sirvan también como un aprendizaje, un germen de una sociedad futura, donde experiencias de este tipo, con sus características y sus expresiones que seguramente cambiarán, ya pudieran ser no un poco islas o segmentos de la sociedad, sino ojalá se pueda ir a una sociedad, se pudiera ir a una organización distinta del trabajo, de la producción y de la sociedad en su conjunto. Pero para eso también hace falta un largo camino por recorrer, y para eso hace falta construir una organización de los cooperativistas, de los trabajadores autogestivos, que siempre la concebimos como parte de una unidad necesaria con el conjunto de los trabajadores, también con los que están en relación de dependencia. Y bueno, hemos ido atravesando esas etapas de cuando el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas desgraciadamente se disgregó. Nosotros entramos a FACTA, Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestivo, una de las empresas más conocidas, de las cooperativas más conocidas que integra FACTA, que es el Hotel Bauer. Allí nos hemos integrado, y de la mano también de FACTA entramos en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Y para nosotros, más allá que toda construcción, ni hablar, ya dije, de nuestra cooperativa, todavía tenemos tantas deudas, problemas pendientes, necesidades que todavía no. Bueno, también las organizaciones de este tipo tienen desafíos, etcétera, no, nada es perfecto, pero ya el solo hecho para nosotros de que se constituyera, de que hubiera, en ese momento recuerdo al principio que éramos 23 federaciones, ahora ya hemos pasado a las 26 o 27, que se constituyera, que hubiera esa voluntad de tantos compañeros y cooperativas y federaciones de distintos lugares del país de unirse para impulsar y desarrollar estos procesos, ya nos pareció algo más que promisorio, importante, valioso. Y bueno, en eso estamos, en la construcción de FACTA y de la Confederación. Y también, ahora también con mucha alegría, porque nosotros, yo personalmente ya desde el año 98 que me había afiliado a la CTA, y siempre quisimos, pero lo hicimos un poco, muchos de nosotros en esa época que CTA admitía la afiliación individual, muchos de los asociados de la cooperativa nos afiliamos individualmente, pero ahora estamos muy contentos porque hay un debate en la federación, por el cual probablemente una de las cuantas de las cooperativas que estamos ahí, o quizás todas. Esto será una resolución democrática de los cuerpos de FACTA, ¿no es cierto? Pero queremos entrar todos a CTA. Para empezar a hacer realidad
esto que les decía, que también esta concepción nuestra de que somos hermanos de los trabajadores que están en relación de dependencia. Y tenemos con ellos muchas cosas que seguir reclamando y construyendo juntos para cambiar un poco de conjunto, porque muchos de los anhelos que tenemos, los trabajadores autogestivos y los no se van a poder hacer realidad si no cambiamos a la sociedad en su conjunto. Y esto no lo vamos a poder hacer solo los autogestivos, ni solo tal gremio. Muchas veces pasan esas cosas, un poco la necesidad de correr y solucionar lo acuciante, lo cotidiano, lo que la familia nos está reclamando, cuesta, ¿no es cierto?, lograr la participación en procesos que parecen lejanos, pero que en realidad, sin esos procesos, no solo no se va a poder seguir progresando más, sino que corremos el peligro de retroceder. Ahí ya hablo de una realidad de las cooperativas. Ha habido periodos, las cooperativas son antiguas en la Argentina, en el mundo y hablar. Hay muchas que han quebrado, han desaparecido. Y hay muchas que hicieron un camino que para nosotros, ya más allá de lo que se llamaban las cooperativas truchas, ¿no es cierto?, que eso ya son construcciones engañosas hechas por grupos empresarios inescrupulosos, no estoy hablando ya de eso, ¿no es cierto? Pero incluso de cooperativas que han tenido un origen más que legítimo, pero después la presión del mercado, de la cultura dominante, de los famosos medios de comunicación de masa, una expresión tremenda de eso, pesa mucho sobre el mercado. Si no hay en primer lugar organización, trabajo en red, objetivo, politización, tomando la palabra politización en grande, no la carrera por los cargos políticos, sino la política en su más grande expresión, que es luchar por ampliar los derechos del pueblo, de todos los ciudadanos. Así que bueno, por eso nosotros creemos que la importancia de participar en todas esas organizaciones en red, la importancia de levantar valores, de trabajar los valores, no solamente la capacitación técnica, del trabajo en red también con los estudiantes, ya toqué un poco con los estudiantes cosas. Después en cuántas marchas, ¿no? Creo que me olvidé un poquito, la cantidad de marchas a las que hemos ido. Tenemos el orgullo de haber participado. Nunca lo hicimos obligatorio en esos casos, pero por ejemplo cuando fueron las marchas por el tema de la 125, hubo que enfrentar, yo creo que sí, que fue un intento destituyente de las grandes patronales agrarias, que han sido los dueños de la Argentina durante 200 años. Muchos de nosotros fuimos con mucha otra gente, incluso muchos eran trabajadores y otros no, jóvenes, pueblo. En eso estamos. Que tuvimos en aquellos compañeros divinos, geniales, acuerdos políticos, todo, pero en la praxis no iban. Y algunos de ellos tuvimos que andar transitando juzgados. Ustedes cuando incorporan a un compañero, no sé, tienen una charla de qué es el cooperativismo. No, sí. Yo ya la tuve con el compañero. Yo charlé, le expliqué, ya está. Después, cuando iba haciéndolo, le damos más material y todo, pero ya hicimos. Esto no es una empresa, le explicamos cómo es, cómo funciona. A él le pareció bien, a nosotros nos cayó bien, el perfil, todo lo demás, estaba dos de por medio, digamos, genial. Hicimos acuerdo. Ahora, muchas veces, antes eso nos jugó en contra. Y era compañero que lo veíamos en las marchas, en una cosa excelente. O eran estudiantes. O eran estudiantes. Y pasamos... Era un componente importante. Para nosotros era muy importante ese tipo de compañero porque nos levantaba el target de las cosas, digamos. La mayoría de nuestros compañeros vienen de su primer trabajo, expulsados del sistema, recién ahora están entrando en el sistema, digamos.
En el mejor de los casos el primario completo, hay varios con el primario incompleto. Y, digamos, venía muy difícil la mano por ese lado y apostábamos. Nuevos liderazgos, nuevas formas, pero además seguimos viéndonos, nos queremos, pero nosotros pensábamos que incorporar estudiantes universitarios era muy bueno porque, y más los que tenían una experiencia o valores solidarios y todo eso, queríamos ver si podíamos indicarlo, pero muchos de estos compañeros, que como dice él, después quedamos en la teoría de relaciones, pero no era un trabajo para ellos, digamos, era un trabajo. Yo lo que veo, yo soy estudiante de antropología y hice un seminario de economía social solidaria. Y había varios compañeros que estaban laburando con cooperativas, pero desde la parte teórica, de leer los libros, de ver qué escribió Ruggeri, qué escribió Trinchero, y nunca nadie fue, no sé, a Cristal Avellaneda a ver cómo fue, cómo se formó, cómo trabajaron sus compañeros. Y yo lo discutí, o sea, como que me pareció que faltaba ese trabajo de base, poder entenderlo. Y otros compañeros que se han especializado en la parte de formación teórica de cooperativismo, que dan cursos de cooperativismo, toda una serie de cosas. Está muy bien, alguien lo tiene que hacer. Claro. Es mucho mejor que lo haga un compañero a que lo den funcionarios. Claro. Sí, igual también la idea de la capacitación es ir construyendo a la par de ese grupo que está formando, porque uno puede tener el curso bajado, teórico, bueno, haces una cooperativa en forma horizontal, está la ley que los cubre, pero tal vez son compañeros que vienen de otros ámbitos, de vulnerabilidad, etcétera, que necesitan sí o sí un acompañamiento constante y cotidiano. Hay cosas que surgen, que es muy de loco. Nosotros nos vimos obligados a hacer un taller desde el punto de vista del lenguaje. ¿Cómo es esto? Sí, acá es Caballito. Sí, es Caballito. Clase media alta, la facultad al lado, venían profesores, estudiantes. Bueno, muchos de ellos venían de pegado a la villa o habían estado en la villa, presos. ¿Entendés? Y la música era la cumbia villera todo trapo, la querían poner en el bar. Y dimos un taller de dónde venimos, fue el nombre, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces lo inventamos y lo dimos y fue muy bueno, muy bueno. Y ahí se empezaron a entender algunas cosas de la forma de expresión, de vestirse mismo. Nosotros tenemos raperos acá y como no, está todo bien con tu música, pero no tiene solamente raperos o no hay problema discriminatorio con los raperos, pero contigo un pantalón distinto para atender el bar. O en un evento. Claro. ¿Viste? Bueno, empezamos esta semana, no sé si lo han visto, en el bar todo vestido sí, con cosas. Bueno, fue un paso, nos llevó 10 años a poder hablar ese tipo de cosas y bueno, eso lo hicimos, e incluso verlos con orgullo. Hemos puesto bien. Atendí a un evento el otro día para 50 personas, un cumpleaños, no, 70 personas, un cumpleaños de 50 años, todas personas grandes, y estaban en sí, pasaban espejo, como bien. Y eso es bueno, porque es la pertenencia y el hecho de, bueno, estamos formando otro lenguaje, estamos formando otros hábitos, y bueno, cuesta. Sobre la educación, el trabajo y la interrelación entre ambos factores. Sí. Romper también, bueno, eso fue lo que más nos costó. Con Silvia tendremos cientos de anécdotas. El lenguaje es en la calle, la viveza, el primero yo, todo lo demás. Hasta empezar a tener valores solidarios, el horario, nadie llegaba a horario, si puedo no vengo, la viveza. Comer 2 platos de comida cuando teníamos los platos contaditos y bueno, había un compañero que se quedaba sin comer. Cosas así, muy... Decir, eso era el neoliberalismo, eso fue lo que... Ellos eran producto de eso. Si elaborar una cosa no se logra con declaraciones ni nada, se lleva trabajando todos los días. E incluso puteando cuando hay que putear. Discutiendo fuerte cuando hay que discutir y abrazar cuando tenés que abrazar y sostener cuando tenés que sostener.
pero también el enojo es válido. Y aquello que nos tocó, tareas de dirección, mucho más. Papá, el alcoholismo de su papá, las borracheras, el no trabajo, todo el tema con la madre, la violencia familiar, la escuela, que fue expulsado de la escuela, problemas de conducta, o sea que todo lo que eran, podían ser espejos para crecer, eran aquellos que habían ejercido una violencia, la autoridad lo estaba jorobando. La policía cuando los pegue los llevaba por ser jóvenes. La policía que incluso en el barrio le vende la droga y después lo maltrata. Todo eso. Toda esa, o sea, lo que era autoridad era el motivo para ellos rebelarse. Y acá vienen, y dentro de eso Silvia y yo éramos las figuras paternas, porque éramos los más grandes en la cooperativa, y era también la decisión política que estábamos en eso. Nosotros queremos trabajar con ese sujeto social. Sabemos que nos va a pasar eso. Pero bueno, estamos dispuestos a dar la pelea. Cada cosa, yo le decía antes, es pensado de acuerdo a las exigencias de una patología, de todo ese tipo de cosas. Tienes que tener lugar donde tirar la basura, pero que esté azulejado, que tenga la luz, se limpie, que venga, que tenga el aire, todo ese tipo de cosas. Al principio no teníamos nada, lo fuimos haciendo. Porque no queríamos ofrecer ningún flanco para que nos golpearan. Esta es la cocina que ha sido siempre bastante rudimentaria. Y tiene lo que tiene que tener la cocina, bueno, mesadas de acero inoxidable, todo ese tipo de cosas. Bueno, en esta etapa agrandamos todo esto ahora, poner la oficina, toda esa parte se va a pegar a la cocina y vamos a profesionalizarla. Nos faltan muchas cosas acá que ya las tenemos. Hemos conseguido un subsidio de Nación para esta remodelación y agrandar en el proyecto de agrandar la cocina. La parte más caótica y menos cómoda, la parte de gestión. Así que, el medio depósito es guardar la herramienta, esas son algunas de las cosas que se usan cuando se hacen masa o algo de manera que se llevan. Hay compañeros que vienen de la departamento, así que todos los cuidamos. Lo hicimos para que no pase.